Hemos venido discutiendo desde el viernes, como usted sabe, a las 00 horas del viernes se dio a conocer este documento que se estaba esperando. Era un documento que tenía una fecha y que se generó por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él encargó una comisión de la verdad por decreto presidencial y este documento se publicó el viernes. No todo el mundo quedó satisfecho, de hecho provocó muchas reacciones, distintas reacciones. Nosotros le hemos dado a conocer de manera exhaustiva lo que pues los principales puntos pues del documento que generó el mecanismo de la verdad, y pues también las reacciones son muy importantes porque pues se trata de familiares de víctimas, se trata de los principales involucrados. Ayer tuvimos a Claudia Piedra aquí con nosotros. Pues ella tiene su posición y es muy poderosa. Como parte del Comité Eureka. Porque viniendo del Comité Eureka, y me da mucho gusto recibir aquí a Diego Lucero y a Romeo Cartagena, porque también siendo ellos hijos y de familias que vienen de lo que se provocó con lo que ella no acepta que se llama guerra sucia, por cierto. ¿Ustedes sí aceptan que le llamen guerra sucia? Tampoco se le... No. Bueno, durante el largo periodo de represión, pues pues sí, es importante escucharlos. Gracias por estar aquí. ¿Qué opinión tienen del trabajo final de este conjunto de comisionados que tienen la responsabilidad del esclarecimiento de las violaciones graves a los derechos humanos en el periodo de 65 a 1990? Ustedes conocieron el documento, ¿cuál es la opinión que tienen? Bueno, pues Romeo Cartagena es hijo de Mario Cartagena, el Guaymas, y por tanto, pues tú estás directamente vinculado a lo que se ha investigado. Sí, efectivamente, bueno, soy hijo de Marta Rivero y de Mario Álvaro Cartagena, dos militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi papá, bueno, vivió la prisión política, la desaparición forzada temporal en el campo militar número 1. Fue un testigo clave de la guerra sucia porque con una valentía y una moral ante sus compañeros denunció abiertamente que en el campo militar número 1, durante su desaparición forzada temporal, vio compañeros vivos, especialmente Alicia de los Ríos Merino, la mamá de nuestra compañera activista muy importante, que es homónima de su mamá, ¿no? Ante todo, creo que hay un antecedente de las comisiones de la verdad, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, y hay un informe, y hay una serie de informes que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una serie de denuncias. Digamos, el Comité 68, al cual pertenezco, en el 98 integra la primera denuncia ante la Procuraduría General de la República por el genocidio del 2 de octubre, ¿no? Esto da cuenta de una larga trayectoria de la maduración de estos movimientos de familiares y víctimas que entendieron que lo que había pasado había sido planificado y llevado a cabo por un Estado criminal, ¿no?, que tenía entre sus filas la coordinación, ¿no?, de varias instituciones para cometer estos delitos de lesa humanidad. Por eso era tan importante esta apertura política o voluntad política, como se conoce, del mecanismo en general, ¿no?, el mecanismo de esclarecimiento histórico en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cosas no fueron como las esperábamos los familiares y los colectivos, ¿no? Bueno, para que la gente más o menos entre en contexto, el decreto presidencial tuvo 5 instrumentos que hablaban de verdad, justicia, memoria, verdad, justicia, memoria, reparación y búsqueda.
¿no? Entonces, bueno, a todos nosotros nos convocaron, a todas las organizaciones, desde la Subsecretaría de Gobernación, y a nosotros nos hizo mucha lógica la manera en que estructuraron el decreto, porque iban a aprovechar instituciones que habían armado tanto Peña como Calderón para atender a las víctimas de la violencia por el narco que estamos viviendo hoy, como la CEAP, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se podía ir a abocar a las reparaciones. Bueno, no son reparaciones, a nosotros nunca nos van a reparar, esas cosas son irreparables, pero indemnizaciones, compensaciones, como se les quiera llamar, la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? La Fiscalía General de la República, para darle seguimiento a los casos, y crearon un instrumento para crear una ley de memoria y el estudio histórico, ¿no? donde integraron a los comisionados. Infelizmente los resultados del decreto son lamentables, ¿no? Siempre hay cosas positivas, siempre habrá cosas positivas. Aquí, con ustedes, Lorenzo Meyer lo dijo, nunca nos imaginamos que se iba a hurgar en los documentos del ejército, que se iban a ingresar a las instalaciones militares, etcétera, que se hayan localizado a 7 guerrilleros, se estén haciendo las pruebas de ADN, aunque los familiares y las personas supieran que ahí están, es algo bueno, que mucha gente se haya atrevido a dar su versión de lo que vivió en aquella época, porque no le tenían confianza a los gobiernos anteriores, es algo positivo. En fin, hay cosas buenas, pero el resultado del informe que nos entregaron el jueves, pensamos que está totalmente fuera de foco. Que los comisionados, esa parte de los comisionados perdió el hilo, porque están investigando muchísimas violencias que provocaron que nuestros padres lucharan contra esas violencias. A ver, esa parte me interesa A ver, Diego. Quiero entenderlo, porque ayer justo lo platicábamos en esos términos con la misma Claudia. O sea, ¿sienten ustedes que en realidad los investigadores se sacaron una escopeta y tiraron con escopeta? Es decir, abarcaron, en lugar de irse y focalizar y decir, fue esto y esto y esto, aquí están estos casos que son emblemáticos, ¿o cómo lo explicas esa parte? ¿O cómo lo explican? A ver, lo vamos a explicar en un sentido con mucho respeto a otras víctimas de las violencias del Estado, porque nosotros mismos como colectivos hemos trabajado otras latitudes de la violencia del Estado que pasaban en los 70s, 80s, 90s, incluso yo me iría al 52, al 58 en Poza Rica con un movimiento electoral que fue duramente reprimido por un sindicato charro conjunto con el ejército, se conoce como la masacre de los Goyos. Incluso hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual. Hubo muchas violencias, o sea, la posrevolución trajo una formación de un Estado nacional con una soberbia ante la población que no dejaba que nada fuera, que se saliera del oficial, ¿no? Entonces, la guerra o estas políticas criminales que ejercieron contra las organizaciones de nuestros padres están enmarcadas en la Guerra Fría, ¿no? Por eso es que la Liga Comunista del 3 de septiembre, la mayoría están desaparecidos, ¿no? Fueron ejecutados o desaparecidos. Ese es el tema, ¿no? Que para perseguir a ellos se sentaron en mesas varias instituciones, incluso policías locales, procuradurías y tal, y se pusieron de acuerdo, hicieron programas, planes. Tenemos identificado 12, pero les menciono, Plan Telaraña, Plan Rosa de los Vientos, Plan Exterminio, que es con el que arrasan los pueblos en Guerrero, etcétera, ¿no? Plan Galeana, que fue el que sucedió el 2 de octubre, ¿no? Ese es el tema. O sea, hay una coordinación, incluso hubo presupuesto para cometer estos delitos, y lo que queremos es que se esclarezcan, porque hay responsables. Y no se esclareció, perdón, esa es la pregunta. Ahí está. Porque hay un documento elaborado no solamente por estos comisionados, sino por un equipo importante que tenía ese cometido. Es el esclarecimiento de violaciones graves. Entonces, ¿no se cumplió? No. Diego Lucero. No. Mira, a todas las organizaciones o a todos los colectivos, lo que más nos interesaba o lo que más nos interesa y nos sigue interesando son dos cosas.
la aparición de los desaparecidos, ¿no? Y la justicia. Porque todavía hay perpetradores que viven de edad avanzada, ¿no? Es más, muchos de ellos tendrán puestos los que eran los chalanes, de los jefes de aquella época, seguramente ahí siguen, ¿no? Entonces, no se consiguió. Infelizmente no nos fijamos nosotros que el título del decreto era para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado. Ahí faltó tal vez agregar en contra de organizaciones político-militares o disidencias estudiantiles o sindicales. Entonces ampliaron el abanico muy fuerte, o sea, de una manera muy grande, muy abierta. De hecho, el subsecretario el jueves, cuando nos enseñan todo esto y vamos y hablamos con ellos, estuvo de acuerdo en que se amplió demasiado, se perdió foco. ¿Por qué? Se contrataron 50 investigadores. A ver, voy a hacer... Solo 10 estuvieron a cargo de todo lo que hicieron nuestros padres. De los 50, solo 10. Voy a hacer... porque... a lo mejor voy a ser abogado del diablo. A ver, si hay una parte donde se menciona claramente, es... El PRI operó represión contra indígenas, campesinos pobres. O sea, el informe trae carnita, digamos que le hará bien a esta sociedad de entender y dejarlo por escrito. O sea, ese pinche partido de Estado operó la represión contra campesinos, arrasó con pueblos, etcétera. Digamos que esa parte, el informe, pues tenía que existir en alguna parte, no está. Y sobre todo en los últimos años fue casi borrándose, ahí vamos a quedar debiéndole al ejército, ¿no? Sí. Bueno, lo que ustedes dicen es, regreso a ese punto, faltó irse a los casos puntuales porque hay violencias muy particulares, sobre todo los casos de ustedes dos, por ejemplo, y no solamente eso, sino hay muchos casos más muy específicos donde no hubo investigación, sino que se fueron como a generar un gran libro de texto. Está bien que se documenten todas esas otras violaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que la gran mayoría de la gente no conoce dentro de la historia, ¿no? Sí. Como tampoco mucha gente conoce, todavía los chavos de ahora les dices lo del 2 de octubre, lo del ataque al cuartel Madera, y no tienen idea, pues algo han escuchado y demás, o sea, eso está bien, pero contra todo ese tipo de violencias, que está bien que se documenten porque hay otras víctimas y demás, no se debió haber dedicado tanto esfuerzo, tanto esmero. ¿Por qué? Porque dicen ellos, lo estamos empezando a leer, apenas voy yo en la página 80, de como 10,000 o no sé cuántas. Sí. La sociedad mexicana o el pueblo mexicano no imagina la violencia. Perdón, el pueblo mexicano no es que lo imagine, es que lo ha vivido. Por eso es un pueblo que vive con miedo. Y debido a todas esas violencias y agresiones fue que nuestros padres osaron, y muchos otros osaron, responderle al Estado de la única manera en que el Estado se comunicaba con ellos, a través de la violencia. Entonces, por ejemplo, el informe trae a las personas, a chavos de la calle, estos grupos, personas de la diversidad sexual. O sea, ellos eran insurgentes, de verdad, porque hablan mucho de la contrainsurgencia. De verdad, las personas de la diversidad sexual querían cambiar la realidad nuestra política y social. Ser libres. No, exacto. Bueno, yo agregaría como antecedente que los comisionados, al ser nombrados por Gobernación en su momento, la parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabezaba el licenciado Alejandro Encinas, y una especie como de triada con colectivos y organizaciones, incluso la ONU estuvo presente, se comprometieron a hacer una investigación integral y a escucharnos como colectivos, porque además ahorita estamos nosotros, que somos dos colectivos, Comité 68 y Nacidos en la Tempestad, pero hay cientos de colectivos que vienen luchando por 50 años, ¿no? En Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz, etc. La cuestión era que tendría que estar en el centro las demandas históricas de estos movimientos, ¿no? Y nos atendieron 2 veces, ¿no? Y en algunos espacios públicos hicieron declaraciones abiertamente de decir, vamos a desguerrilizar el proceso, ¿no? O sea, como si
las guerrillas de los 70 no fueran lo más importante o no fueron el objetivo de estos planes y programas de contrainsurgencia. Otra de las aseveraciones que hizo el comisionado Carlos Pérez Ricard es decir, vamos a democratizar a las víctimas. Lo entendemos, o sea, entendemos que en México hubo una violencia por parte del Partido Revolucionario Institucional y por el Estado autoritario que llegó a todas las latitudes, a todos los rincones del país, ¿no? Y eso está bien, siempre y cuando hagamos las cosas por partes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos reclamando es que el Estado mexicano hizo una política de Estado criminal contra estos grupos, ¿no? Y que esa violencia sí alcanzó a otras disidencias que son tan importantes, ¿no? O sea, el caso de Tlaxcuaque en la Ciudad de México, documentarlo, conocer a las víctimas, es y será muy importante siempre, ¿no? Pero lo que necesitamos es que estos procesos, ¿por qué? Porque alguien los firmó, alguien los llevó a cabo. Esos son los perpetradores. Esos hay que llevar a juicio. Ese es el tema. O sea, mientras estas comisiones de la verdad no apunten a formular elementos que ayuden a la justicia, son casos perdidos. Es el 9º Comisión de la Verdad, por decirlo. La Fiscalía Especial, la Comisión de la Verdad que estuvo en la Cámara de Diputados, creo que estuvo Carlos Monsiváis, incluso Lorenzo Meyer estuvo participando. La Comisión de la Verdad de Guerrero. La Comisión de la Verdad de Guerrero y los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son muy importantes para tener ese proceso. Entonces, lo que necesitamos es que las acciones del Estado mexicano actual, lo que puede entregar la Secretaría de Gobernación, apunten a la justicia, a la verdad y la búsqueda de los desaparecidos. Fundamental no solamente para nosotros, sino para todo el país. Y eso no se alcanzó. No se alcanzó. No se ha alcanzado hasta ahora con esta comisión. No, infelizmente la Fiscalía General de la República estuvo ausente, a pesar de que le gritamos a Andrés Manuel, la Fiscalía, y nos dijo va a haber Fiscalía, etcétera. Estuvo ausente hasta hace 7, 8, 9 meses. Ahorita eso es algo bueno, que llegaron y luego reclasificaron muchos de los delitos que los tenían como privación ilegal, ya como desaparición forzada. Eso es algo bueno. Hay que comentar las cosas también y las cosas que no son incorrectas, pero en lo general, no. Y hay que decirlo, faltó voluntad política. Muchas de las víctimas están ahí por reparaciones, indemnizaciones. Una señora de Guerrero a la que le arrancaron 3, 4 hijos, gentes adultas que no le están pasando nada bien. Nos dijeron que no iba a haber escasez de recursos para todo esto. Y la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nunca tuvo la partida presupuestal para todas estas compensaciones, que es quitarle un pelo al gato para el presupuesto del Estado, ¿no? En la ley de memoria nos convocaron, hicimos una ley de memoria porque es nefasto. Yo cada vez que paso por la vía Gustavo Vaz o cuando voy a Ciudad Juárez y veo el nombre del gobernador, después procurador general Óscar Flores Sánchez, que fue el que mató a mi padre, ver la avenida principal con ese nombre, pues no da mucho gusto, ¿no? Y esa ley general de memoria, ¿dónde está? Detenida. No sabemos dónde está esa ley general de memoria que todos abonamos para ella. ¿Y por qué no ni siquiera la han presentado al Pleno? Porque no hay voluntad política. Entonces, ¿a qué nivel, Diego Lucero, no hay voluntad política? No hay un compromiso real, como sí lo hay para otras cosas, ¿no? O sea, hay muchos, se iba a hacer un tren y se hizo, ¿no? Se iba a conseguir esto, se le iba a ayudar a... Y mira, no estamos en contra, ¿verdad? De verdad, yo por primera vez en mi vida no me da vergüenza el gobierno federal que tengo. Por primera vez en mi vida no me da asco el gobierno federal que tengo. ¿No? O sea, por primera vez. Pero es un compromiso. A ver, si hoy podemos estar aquí y podemos estar hablando de muchas cosas, fue por el sacrificio de muchísima gente, de muchísima gente muy valiosa, que sabía que le iba a ir la vida en ello y se le fue. Y dolor para ellos y para sus familiares. Porque la apertura democrática del 76 no es porque hayan sido los grandes demócratas, ni López Portillo, ni Reyes Heroles. Fue porque la espiral de violencia con la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas Armadas era brutal. Había que abrir la fuerza. Y se quiera reconocer o no. Igual nuestros padres querían el socialismo, el comunismo y consiguieron
algo. Una reforma política. Pues sí. Una No. legalización del Partido Comunista. Sí, entonces es algo que se debe de valorar. Regresar a esa discusión de es que por la vía armada, vía pacífica y demás, no tiene caso. Pero sí se debe de reparar y de hacer justicia. Y la justicia abarca muchas cosas. La memoria, el castigo a los perpetradores, esos son importantes. Hombre, ¿por qué le- Integral, claro. Reparación, pues claro. Y yo quisiera agregar que, digamos, tanto el Comité 68 como otras organizaciones que han judicializado sus casos, que han llevado elementos ante la Procuraduría en su momento, ahora Fiscalía, para que se investigue y se pueda, consignar a alguien responsable de esta cadena de mando de estos delitos de lesa humanidad. Creemos que lo más importante es que estas cosas se entiendan como una política de que no se vuelvan a repetir. Lo dicen muy bien, la no repetición. Pero ¿cuándo vamos a alcanzar la no repetición? Que si después de los 90s nosotros revisamos la historia, pues se cometieron mucho más, o sea, hay una serie de crímenes, masacres por todo el país, o sea, la persistencia de la violencia, pero también cómo ha transmutado estas organizaciones del Estado, ¿no? En organizaciones criminales, ¿no? O sea, digamos, tú lees las notas y dices, los personajes, pilotos que estuvieron en los vuelos de la muerte participaron en los vuelos de trasiego de drogas, ¿no? O Quirós Hermosillo, Arturo Costa Chaparro, participando en el narcotráfico, y así nos vamos, o sea, todos tuvieron un papel delincuencial después de que pasó el periodo de la Guerra Sucia. Nuestros propios papás fueron perseguidos durante los años 90, ¿no? Al menos ahora que pudimos entrar al Archivo General de la Nación, encontramos archivos de Acosta Chaparro que hablan de la persecución o el seguimiento de exguerrilleros hasta el 95, hasta después del levantamiento. En Aguas Blancas, Mario Arturo Acosta Chaparro llegó después de Aguas Blancas con un sacerdote Máximo en Atoyac de Álvarez para buscar armas que supuestamente escondía este sacerdote Máximo Gómez en su parroquia. O sea, no es solamente hasta los 90, después siguió habiendo muchos actos represivos. Es un hecho que los maestros de los grandes sicarios del día de hoy, o de los grandes cárteles o narcotraficantes del día de hoy, fueron agentes de la DFS, fueron los que exterminaron a nuestros padres, fueron los que los persiguieron. Brincaron de un lugar a Pues otro. por la impunidad. ¿No? Así es. Pues es el producto de la impunidad, décadas de impunidad, además impunidad que brincó del PRI al PAN. Porque lo mismo, o sea, Lo mismo. acuérdense Siempre. ustedes que Acosta Chaparro termina operando para Felipe Calderón. Para establecer comunicación con los campos del narcotráfico. Con el crimen organizado. Pues a eso nos referimos. Si no hay justicia en este país de los casos de la Guerra Sucia, que están plenamente identificados, que ya el esclarecimiento histórico ha avanzado, o sea, para decirlo categóricamente, ahorita hay elementos suficientes para consignar y llevar a juicio a todos los perpetradores, ¿no? Solamente falta que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Hablen con los colectivos y empujemos estas diligencias. Y sobre todo, que es fundamental para cualquier democracia, saber qué pasó con los desaparecidos. Esa es una deuda histórica que heredó López Obrador, ahora la va a heredar la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y tiene que dar una respuesta no por los sobrevivientes, los familiares, por el pueblo en general. Esto es una tarea de ponerle candado a que no se repitan los hechos, ¿no? Que podamos avanzar en un marco jurídico mayor, que no dependamos de las organizaciones internacionales para ejercer, para tener ejercicios de justicia. Eso es súper fundamental, que digamos, al menos nosotros que hemos analizado estos procesos de justicia transicional, creemos que diluyen las capacidades del Estado para hacer justicia, y lo que necesitamos es que se esclarezcan los hechos, se haga justicia y sobre todo haya juicios. Si estos juicios resultan en castigo, está bien. Si no resultan en castigo, también está bien. O sea, no es una
justicia punitiva o una venganza, para nada. Es un tema de democracia. Hay solo dos cosas antes, no sé, algo bueno, otra cosa positiva, es que en este informe, a diferencia del informe de la FEMOSP o de otros, sí se dan las cadenas de mando. Se van a publicar las cadenas de mando que había en ese momento, ¿no? Hay que reconocer eso. Y otra cosa es que en el informe, por lo poco que he leído, hasta en cursillas aparece algo que llaman como una nueva narrativa de aquella época. Y no puede existir una nueva narrativa de aquella época. Porque la narrativa principal y los hechos principales fue que hubo disidencias políticas, hubo grupos insurgentes. Y ahí, los informes se hablan de contrainsurgencia. Sin duda. Y que la contrainsurgencia no se aplicaba ni a indigentes, ni a diversidades sexuales, ni a afromexicanos, ni a guatemaltecos que llegaban acá. Sí se les violaron sus derechos, y qué bueno que se reconozca y que se señale. Pero no debió de haber perdido foco esto. Claro. Porque si a eso vamos, no son 8,000 víctimas. Son 100,000 o 200,000 o millones de víctimas. Claro, cada esquina, cada pueblo. Impunidad. Sí, así es. Pues qué bueno que pudimos conversar. Esta es su casa y gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ustedes, mucho. Alejandro. Gracias, Álvaro. Romeo Cartagena, Diego Lucero, gracias por atender esta aportación. Buscamos tener voces que efectivamente valoren, analicen, ponderen, evalúen el trabajo que se ha hecho y que falta todavía mucho. Muchísimas gracias, Diego. Al contrario, Álvaro, al contrario, Alejandro. En el canal van a poder encontrar en 5 partes una especie de resumen que hicimos del informe para que usted también evalúe parte y contraparte. Véalo, analícelo, coméntelo. Son temas muy dolorosos. Lastimaron a una nación. Entonces, pues vale la pena discutirlo en casa. Gracias a todos. Muy buenas Gracias noches. nuevamente. Gracias. Gracias.